Hay gestos que parecen bondad pero que llevan dentro el peso de una revelación terrible. Recuerdo mis manos sosteniendo aquel teléfono con la pantalla rota, pensando que hacía algo noble, algo que por fin me acercaría a esa mujer que me había mirado con distancia durante 3 años. No sabía entonces que ese acto de generosidad abriría una puerta que debió permanecer cerrada para siempre. No sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre la forma en que entiendo el amor, la familia y la traición. Porque hay verdades que no están hechas para ser conocidas, y sin embargo, una vez que las conoces, te persiguen cada noche cuando cierras los ojos. Si quieres saber cómo terminó esta historia y qué hice después de descubrir la verdad, suscríbete al canal para no perderte el resto de este relato. Mi nombre es Lucía Mendoza, tengo 32 años, y vivo en la Ciudad de México desde que me casé con Miguel Salazar hace poco más de 3 años. Somos gente común, de clase media, con trabajos estables que nos permiten vivir sin lujos pero con dignidad. Miguel trabaja en una empresa de sistemas y yo soy maestra de primaria en una escuela pública del sur de la ciudad. Nos conocimos en una fiesta de amigos en común, en esos tiempos en que todavía creía que el amor era suficiente para construir una vida entera. Desde el principio supe que su madre, doña Carmela Salazar de Ramírez, no me veía con buenos ojos. Era algo que se percibía en su mirada, en la forma en que sonreía cuando me saludaba pero nunca alcanzaba a iluminar sus ojos. Miguel es su único hijo, el centro de su universo desde que enviudó hace 15 años, cuando su esposo murió en un accidente de tránsito dejándola sola con un niño de 12 años que criar. Ella trabajó incansablemente como secretaria en un despacho de abogados para darle educación y oportunidades, y Miguel creció sabiendo que todo lo que tenía se lo debía a los sacrificios de su madre. Yo vengo de una familia diferente. Mis padres siguen juntos, tengo 2 hermanos menores, y crecimos en un ambiente cálido donde las muestras de afecto eran cotidianas. Quizás por eso nunca entendí del todo la relación entre Miguel y su madre, ese vínculo tan estrecho que a veces parecía no dejar espacio para nadie más. Pero yo amaba a Miguel profundamente, y estaba decidida a ganarme el corazón de doña Carmela, a demostrarle que no venía a quitarle a su hijo sino a amarlo junto con ella. Durante los primeros años de matrimonio, intenté de 1000 formas acercarme a mi suegra. Le llevaba flores cuando la visitábamos, le preguntaba por su salud, le pedía consejos de cocina aunque ya supiera prepararlos, trataba de incluirla en nuestros planes. Ella aceptaba todo con una cortesía fría, con esa amabilidad calculada que duele más que el rechazo directo. Nunca me insultó, nunca me levantó la voz, pero había en su trato una distancia que me hacía sentir como una intrusa permanente en la vida de su hijo. Los domingos eran sagrados en la casa de doña Carmela. Miguel y yo íbamos religiosamente a comer con ella cada semana. Ella vivía en una casa modesta pero muy bien cuidada en la colonia Roma, un lugar lleno de recuerdos de su matrimonio y de la infancia de Miguel. La casa olía siempre a lavanda y a ese aroma particular de los hogares donde vive gente mayor, una mezcla de naftalina, madera vieja y tiempo detenido. Yo me esforzaba en esas comidas, ayudaba a poner la mesa, lavaba los platos, conversaba sobre temas que creía que le interesaban. Miguel siempre parecía feliz de vernos juntas, ajeno a la tensión que yo sentía cada vez que su madre me miraba. Hubo pequeños incidentes que en su momento me parecieron insignificantes pero que ahora, con la distancia del tiempo y el conocimiento de la verdad, cobran un significado devastador. Recuerdo una vez que busqué mi bolsa en toda la casa de doña Carmela y no la encontré. Miguel me ayudó durante media hora hasta que apareció dentro del armario de la sala, un lugar donde yo jamás la habría dejado. Doña Carmela sugirió con suavidad que quizás yo era muy despistada, que debía tener más cuidado con mis cosas. Miguel me miró con preocupación, como si de pronto descubriera que su esposa era olvidadiza, y yo me sentí humillada sin entender por qué. Otra vez, llegué a casa después de comer en lo de doña Carmela sintiéndome terriblemente mal del estómago. Pasé toda la noche en el baño, con cólicos que me hacían llorar de dolor. Miguel llamó preocupado a su madre para preguntarle si ella también se había sentido mal, pero doña Carmela le aseguró que estaba perfectamente bien y que quizás yo había comido algo en mal estado durante la semana. La forma en que Miguel me cuidó esa noche estaba teñida de una lástima que me dolió más que el malestar físico. Era como si su madre tuviera razón, como si yo fuera frágil, problemática, alguien que necesitaba ser protegida de sí misma.
Empecé a notar otras cosas extrañas. A veces, cuando publicaba algo en mis redes sociales, doña Carmela hacía comentarios al día siguiente que demostraban que había visto mis publicaciones, aunque nunca me seguía en ninguna plataforma. Cuando le conté a Miguel sobre un problema que tenía con una compañera del trabajo, su madre mencionó casualmente ese conflicto una semana después, aunque yo estaba segura de no habérselo contado. Miguel decía que probablemente él se lo había mencionado sin recordarlo, y yo terminaba dudando de mi propia memoria. Había también algo inquietante en la forma en que doña Carmela siempre parecía saber dónde estábamos. Si Miguel y yo decidíamos salir un sábado por la tarde sin avisarle, ella lo llamaba justo cuando estábamos en el cine o en el restaurante, como si tuviera un sexto sentido para detectar cuando su hijo estaba ocupado conmigo. Miguel nunca le negaba una llamada, y yo aprendí a resignarme a esas interrupciones constantes que fragmentaban nuestra intimidad. El día que decidí llevar su teléfono a reparar fue un domingo de marzo, hace apenas 4 meses. Doña Carmela se había quedado dormida en el sillón después de comer, como solía hacer cada semana. Miguel había salido un momento a la ferretería a comprar algo que su madre necesitaba para arreglar una llave del baño. Yo estaba recogiendo la mesa cuando vi el teléfono de doña Carmela sobre el mueble de la sala. La pantalla estaba completamente destrozada, con grietas que formaban telarañas de vidrio roto. Recordé que la semana anterior ella se había quejado de que no tenía dinero para repararlo, que con su pensión apenas le alcanzaba para los gastos básicos. En ese momento sentí una oleada de ternura y determinación. Pensé que este podía ser el gesto definitivo, la muestra de amor que por fin derribaría el muro entre nosotras. Tomé el teléfono con cuidado, escribí una nota rápida diciendo que había salido a hacer unas compras, y salí de la casa con el corazón lleno de esperanza. Tenía un amigo de la universidad, Javier Contreras, que trabajaba como técnico en una tienda de reparación de celulares en el centro. Javier era una persona en la que confiaba plenamente, alguien discreto y profesional que llevaba años en ese negocio. Llegué a la tienda de Javier alrededor de las 4 de la tarde. El local estaba en una de esas calles del centro histórico llenas de comercios pequeños, con olor a comida de los puestos callejeros y el ruido constante del tráfico. Javier me recibió con su sonrisa habitual y le expliqué la situación. Le dije que era el teléfono de mi suegra, que quería darle una sorpresa, que necesitaba que quedara como nuevo. Él me aseguró que podía tenerlo listo en 3 o 4 horas, que solo necesitaba cambiar la pantalla y revisar que todo funcionara bien después de la reparación. Volví a casa de doña Carmela sintiéndome ligera, casi feliz. Miguel había regresado de la ferretería y su madre seguía durmiendo. Le conté en voz baja lo que había hecho y vi cómo se iluminaba su rostro. Me abrazó con esa ternura que me había enamorado de él años atrás y me dijo que era un gesto hermoso, que su madre finalmente vería cuánto me importaba ella. Nos quedamos un rato más en la sala, hablando en susurros para no despertar a doña Carmela, planeando cómo se lo entregaríamos cuando estuviera listo. Alrededor de las 7 de la noche, cuando ya estábamos de vuelta en nuestro departamento en la Colonia del Valle, mi teléfono comenzó a sonar. Era Javier. Contesté esperando que me dijera que el teléfono estaba listo, pero lo que escuché en su voz me heló la sangre. Javier hablaba en un tono que nunca le había escuchado antes, bajo, tembloroso, como si tuviera miedo de que alguien pudiera oírlo. Las palabras de Javier sonaban entrecortadas, como si le costara respirar mientras hablaba. Me dijo con urgencia: Lucía, necesito que vengas a la tienda ahora mismo, pero ven sola y no le digas a nadie que vienes. Es muy importante. No puedo explicártelo por teléfono. El tono de su voz me asustó de una manera que no puedo describir completamente. Javier y yo habíamos sido amigos durante años, habíamos compartido noches de estudio en la universidad, nos habíamos apoyado en momentos difíciles. Conocía su voz en todos sus registros, en la alegría y en la preocupación, pero nunca lo había escuchado así. Había miedo en sus palabras, un miedo genuino que me contagió de inmediato. Le dije a Miguel que Javier había tenido un problema con la reparación y que necesitaba que fuera a recoger el teléfono porque tenía que cerrar temprano. Era una mentira a medias, pero algo en la forma en que Javier había hablado me hizo entender que debía ir sola. Miguel se ofreció a acompañarme, pero le aseguré que no era necesario,
que aprovecharía para conversar un rato con Javier ya que hacía tiempo que no nos veíamos. Él aceptó sin sospechar nada y yo salí del departamento con las manos temblando. El trayecto hasta el centro se me hizo eterno. Tomé un Uber porque no confiaba en mi capacidad para manejar en ese estado de ansiedad. El conductor intentó hacer conversación pero yo apenas podía responder con monosílabos. Mi mente corría en círculos tratando de imaginar que podía haber encontrado Javier en el teléfono de doña Carmela que lo había asustado tanto. Quizás había mensajes comprometedores, quizás algún problema legal, quizás fotos de algún amante secreto. Nunca imaginé la verdad. Cuando llegué a la tienda, Javier estaba esperándome junto a la puerta. Había cerrado el local aunque todavía no eran las 9 de la noche. Me hizo pasar rápidamente y cerró con llave detrás de mí. La tienda estaba en penumbras, iluminada solo por la luz de las vitrinas donde guardaba los accesorios. Javier se veía pálido bajo esa luz artificial, con gotas de sudor en la frente a pesar de que el aire acondicionado estaba encendido. Me llevó hasta su escritorio en la parte trasera del local y señaló el teléfono de doña Carmela que estaba sobre la mesa. La pantalla nueva brillaba impecable, como si el teléfono fuera nuevo. Javier se sentó frente a mí y por un momento no dijo nada, solo me miraba con una expresión de angustia que me puso el estómago en un puño. Finalmente habló, con voz ronca: Lucía, cuando terminé de cambiar la pantalla tuve que restaurar el sistema operativo porque había un problema con el software. Es un procedimiento estándar, no estaba husmeando. Pero cuando el sistema se reinició, vi algunas notificaciones que aparecieron en la pantalla. Y después, sin querer, abrí la galería de fotos porque necesitaba verificar que la cámara estuviera funcionando bien. Hizo una pausa y vi cómo tragaba saliva con dificultad antes de continuar, lo que vi ahí me hizo darme cuenta de que tenía que revisar más. Lucía, tu suegra tiene cientos de fotos tuyas. Fotos que tomó sin que tú lo supieras. Fotos donde estás durmiendo, comiendo, hablando con Miguel. Fotos tomadas en su casa, en la calle, en diferentes momentos durante años. Es como si te hubiera estado vigilando constantemente. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. Javier giró el teléfono hacia mí y empezó a mostrarme. Primero fueron las fotos. Una tras otra, cientos de imágenes mías que nunca supe que existían. Estaba yo sentada en el comedor de doña Carmela, con la cabeza inclinada sobre mi plato. Estaba yo lavando los trastes en su cocina, de espaldas a la cámara. Estaba yo en el sillón de su sala, mirando el teléfono, completamente ajena a que me fotografiaban. Pero las fotos más inquietantes eran las que habían sido tomadas cuando yo estaba dormida. En una aparecía yo recostada en el sofá de su sala, con la boca ligeramente abierta, vulnerable en el sueño. En otra estaba yo en el sillón con una cobija sobre las piernas, los ojos cerrados, después de alguna de esas comidas pesadas de domingo. Había algo profundamente violador en esas imágenes, algo que me hacía sentir expuesta de una manera que nunca había experimentado. Javier siguió navegando por la galería y me mostró fotos tomadas en la calle. Estaba yo caminando de la mano con Miguel por alguna avenida del centro. Estaba yo saliendo de un supermercado cargando bolsas. Estaba yo esperando el camión en una parada cerca de mi escuela. Esas fotos no habían sido tomadas por doña Carmela directamente, eso era imposible, pero entonces, ¿cómo las había conseguido? La fecha de las fotos me destrozó aún más. Las más antiguas eran de hacía casi 3 años, desde poco después de que Miguel y yo nos casáramos. Esto no había sido algo reciente ni impulsivo. Mi suegra había estado documentando mi vida metódicamente durante todo nuestro matrimonio, acumulando evidencia de mi existencia como si yo fuera un objeto de estudio o una amenaza que había que monitorear constantemente. Javier me dejó procesar todo aquello por unos segundos antes de decir, con voz aún más baja: hay más, Lucía. Mucho más. Y es peor que las fotos. Abrió WhatsApp y me mostró los chats archivados. Había uno en particular que llamó mi atención de inmediato. Era un grupo llamado simplemente Nosotras, y tenía 4 participantes además de doña Carmela. Los nombres no me decían nada al principio, pero mientras Javier comenzaba a mostrarme los mensajes, entendí con horror creciente de qué se trataba.
El grupo era una especie de círculo de apoyo entre suegras que odiaban a sus nueras. Las 5 mujeres compartían historias, se daban consejos mutuamente, se alentaban en sus esfuerzos por sabotear los matrimonios de sus hijos. Pero no era solo desahogo o quejas, era algo mucho más organizado y malicioso. Tenían estrategias, planes detallados, métodos que habían probado y perfeccionado con el tiempo. Doña Carmela era una de las más activas en el grupo. Publicaba constantemente actualizaciones sobre mí, compartía las fotos que había tomado, pedía opiniones sobre cómo proceder en determinadas situaciones. Las otras mujeres respondían con entusiasmo, alabando su dedicación, ofreciendo sugerencias cada vez más retorcidas. Leí mensaje tras mensaje con las manos temblando. Doña Carmela había escrito: hoy volví a poner el laxante en su comida. Esta es la 3ª vez este mes. Miguel está empezando a preocuparse de que tenga algún problema de salud. Perfecto. Otra mensaje decía: escondí mi rosario de plata en su bolsa y luego lo busqué por toda la casa delante de Miguel. Cuando apareció en su bolsa, ella juró que no sabía cómo había llegado ahí. Vi la duda en los ojos de mi hijo. Poco a poco va perdiendo confianza en ella. Había mensajes donde doña Carmela describía con satisfacción cómo me había hecho quedar mal delante de la familia extendida. Contaba que había inventado que yo había dicho cosas despectivas sobre las tías de Miguel, cosas que yo jamás había pronunciado. Describía cómo había manipulado situaciones para que yo pareciera desagradecida o grosera, cómo había tergiversado mis palabras para hacerme ver como alguien conflictiva. Las otras mujeres del grupo respondían con admiración y compartían sus propias tácticas. Una de ellas explicaba cómo había logrado que su nuera quedara mal en una reunión familiar fingiendo no escuchar sus disculpas por un malentendido. Otra describía cómo había comenzado a regalarle ropa a su nuera en tallas más grandes para minar su autoestima. Era un manual de crueldad psicológica disfrazada de preocupación maternal. Pero lo que más me destrozó fue leer los mensajes donde doña Carmela hablaba directamente sobre sus planes a futuro. Había escrito: estoy juntando evidencia. Cuando tenga suficiente, voy a mostrarle a Miguel quién es realmente esta mujer. Voy a hacerle ver que ella lo está alejando de su familia, que es una mala influencia, que merece a alguien mejor. He esperado 3 años pero finalmente tengo casi todo listo. Javier me dio un momento para que asimilara lo que había leído antes de continuar mostrándome más. Sus manos seguían temblando mientras navegaba por el teléfono, y yo podía sentir cómo mi propio cuerpo comenzaba a temblar también, no de frío sino de una mezcla de horror, traición e incredulidad. Me mostró entonces otra carpeta oculta en el teléfono, una que tenía un nombre aparentemente inocente: documentos importantes. Pero cuando Javier la abrió, descubrí que contenía algo que hizo que todo lo anterior pareciera solo el preludio de algo aún más grave. Había un archivo de texto donde doña Carmela había listado meticulosamente todas mis contraseñas. Mi cuenta bancaria, mi correo electrónico personal, mi correo de trabajo, mis redes sociales, mi cuenta de Netflix, mi cuenta de Amazon, absolutamente todo. Junto a cada contraseña había una fecha, y me di cuenta con espanto de que esas fechas correspondían a momentos en los que yo había visitado su casa. Recordé entonces todas esas veces que doña Carmela me había pedido prestado mi teléfono. Decía que el suyo no tenía batería y necesitaba hacer una llamada urgente, o que quería buscar algo en internet y no encontraba sus lentes. Yo se lo prestaba sin pensarlo 2 veces, porque, ¿qué razón tendría para desconfiar de mi suegra? Ahora entendía que en esos momentos ella había estado instalando algo, accediendo a mis cuentas, robando mi información personal. Javier me mostró luego las aplicaciones instaladas en el teléfono de doña Carmela. Había una que reconocí de inmediato por haber leído sobre ella en noticias sobre violencia digital. Era una aplicación espía, de esas que se promocionan para que los padres monitoreen a sus hijos pero que son usadas frecuentemente para el acoso. La descripción decía que permitía ver mensajes, ubicación en tiempo real, historial de navegación, llamadas y hasta encender remotamente el micrófono del teléfono objetivo. Con un nudo en el estómago, le pregunté a Javier: ¿esta aplicación está instalada en mi teléfono? Él asintió lentamente, con los ojos llenos de compasión. Revisé la aplicación en el teléfono de tu suegra y sí, está conectada a un dispositivo que debe ser el tuyo.
Ha estado monitoreándote durante meses, Lucía. Ella sabía todo. Todo lo que escribías, todo lo que hablabas, cada lugar al que ibas. Las implicaciones de esto comenzaron a golpearme una tras otra como olas. Todas esas veces que doña Carmela había mencionado cosas que yo no le había contado. Todas esas coincidencias de que me llamara justo cuando estaba ocupada. Todas esas situaciones en las que parecía saber exactamente qué decir para hacerme sentir incómoda. No era intuición materna ni casualidad. Era vigilancia constante y premeditada. Javier siguió mostrándome mensajes del grupo de WhatsApp. Había planes detallados que me helaron la sangre. Doña Carmela había escrito hace 2 semanas, ya casi es Navidad. Este año voy a ejecutar el plan final. Voy a imprimir conversaciones donde ella habla con sus amigas sobre cosas privadas de Miguel y de mí. Voy a editar algunos mensajes para que parezca que dice cosas horribles sobre la familia. Y voy a mostrarle todo a Miguel y a mis cuñadas en la cena de Nochebuena, delante de todos. Quiero que vea la clase de mujer con la que se casó. Otra de las mujeres del grupo había respondido, brillante, Carmela. La humillación pública es clave. Cuando su propia familia se voltee contra ella, no tendrá más opción que irse. Y tu hijo finalmente entenderá que solo tú tienes su mejor interés en el corazón. Había también mensajes donde doña Carmela expresaba su desprecio hacia mí de formas que jamás había demostrado en persona. Escribía que yo era una mujer mediocre, que venía de una familia sin clase, que no era suficientemente buena para su hijo. Decía que Miguel se había casado conmigo por lástima, que yo lo había atrapado quedándome embarazada, aunque esto último era una mentira absoluta porque Miguel y yo ni siquiera teníamos hijos todavía. En uno de los mensajes más recientes, doña Carmela había compartido una foto mía tomada en su casa donde yo estaba llorando. Recordé ese día con perfecta claridad. Había sido hace un mes, cuando Miguel y yo habíamos tenido una discusión fuerte en la mañana y yo había llegado a la comida dominical con los ojos hinchados. Doña Carmela me había encontrado llorando en el baño y me había consolado, o al menos eso había parecido. Me había abrazado y me había dicho que todo estaría bien, que las peleas eran normales en un matrimonio. Pero ahora veía que mientras me abrazaba con una mano, con la otra había tomado su teléfono y me había fotografiado en mi momento más vulnerable. En el grupo, había escrito junto a esa foto, miren esto. La tengo exactamente donde quiero. Está empezando a quebrarse. Pronto Miguel verá que es una mujer inestable emocionalmente. Sentí náuseas físicas. Tuve que pedirle a Javier que detuviera por un momento porque necesitaba ir al baño. Me encerré en el pequeño baño de la tienda y vomité, no por algo que hubiera comido sino por el asco profundo que sentía. Cuando finalmente pude mirarme en el espejo, vi a una mujer que no reconocía. Mis ojos estaban rojos, mi cara estaba pálida, y había en mi expresión algo roto que nunca antes había estado ahí. Cuando volví con Javier, él me esperaba con un vaso de agua que había ido a comprar en la tienda de la esquina. Me lo bebí en silencio mientras él me daba tiempo para recuperarme. Finalmente, con voz cansada, me preguntó, ¿qué vas a hacer, Lucía? Esa pregunta me paralizó porque no tenía respuesta inmediata. ¿Qué hace una cuando descubre que la madre de su esposo la ha estado acosando sistemáticamente durante años? ¿Qué hace una cuando se da cuenta de que su vida privada ha sido violada de las formas más íntimas posibles? ¿Qué hace una cuando entiende que cada gesto de amabilidad que recibió era en realidad una actuación cuidadosamente calculada? Javier me sacó de mis pensamientos diciéndome con urgencia, lo primero que tienes que hacer es protegerte. Cambia todas tus contraseñas, todas, ahora mismo. Formatea tu teléfono por completo o mejor aún, compra uno nuevo. Cancela tus tarjetas de crédito y pide unas nuevas. Y aléjate de ella, Lucía. Esta mujer es peligrosa. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y comencé a cambiar contraseñas ahí mismo, sentada en esa tienda en penumbras mientras Javier me ayudaba a pensar en todas las cuentas que necesitaba asegurar. Cambié mi banco, mi correo, mis redes sociales, mis servicios de streaming, todo. Con cada contraseña nueva que creaba, sentía como si estuviera construyendo muros alrededor de mí misma, muros que debía haber construido desde el principio.
Cuando terminé, le pedí a Javier que me ayudara a documentar todo. Tomamos fotos de cada conversación importante, de cada mensaje comprometedor, de la lista de contraseñas, de las aplicaciones espía instaladas. Javier también revisó mi teléfono y encontró la aplicación de monitoreo oculta en una carpeta del sistema. La eliminó y luego, por si acaso, hizo un respaldo completo de mi teléfono antes de formatearlo por completo. Todo ese proceso tomó casi 2 horas. Cuando finalmente salí de la tienda de Javier, eran más de las 11 de la noche. Llevaba conmigo el teléfono de doña Carmela en mi bolsa, todas las capturas de pantalla respaldadas en la nube, y una certeza terrible en mi corazón: mi matrimonio nunca volvería a ser el mismo. No volví de inmediato a mi departamento. No podía enfrentar a Miguel todavía, no sin tener un plan claro. En lugar de eso, le envié un mensaje diciendo que me había quedado conversando con Javier más de lo planeado y que me iba a quedar en casa de mi mamá esa noche porque necesitaba hablar con ella sobre algo importante. Miguel me respondió que estaba bien, que descansara, que nos veríamos al día siguiente. Tomé un Uber hasta la casa de mis padres en la colonia Narvarte. Mi mamá, Rosa Elena, abrió la puerta en pijama, sorprendida de verme a esa hora. Una sola mirada a mi cara fue suficiente para que entendiera que algo terrible había pasado. No me preguntó nada, solo me abrazó y me dejó llorar en su hombro durante largos minutos en el recibidor de su casa. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo. Le mostré las fotos, los mensajes, los planes. Mi madre, que siempre había sido una mujer serena y controlada, se puso pálida y tuvo que sentarse. Mi padre, que había salido de su habitación al escuchar mi voz, escuchó todo en silencio con las mandíbulas apretadas. Mi mamá fue la primera en hablar después de que terminé mi relato. Me dijo con voz firme: esa mujer es peligrosa, Lucía. No puedes volver a esa casa. Te quedas aquí hasta que decidamos qué hacer. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi antigua habitación, la que mis padres habían mantenido casi intacta desde que me mudé con Miguel, rodeada de recuerdos de una versión más joven de mí misma que jamás habría imaginado enfrentando algo así. Cada vez que cerraba los ojos veía las fotos, los mensajes, la prueba irrefutable de que había estado viviendo bajo vigilancia constante durante 3 años. A las 7 de la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar. Era Miguel, llamando preocupado porque no había llegado a casa y porque su madre le había hablado en la madrugada histérica diciendo que su teléfono había desaparecido y que yo era la última persona que lo había visto. La rapidez con la que doña Carmela había notado la ausencia de su dispositivo me confirmó cuán central era ese teléfono en su sistema de vigilancia. No contesté esa llamada ni las siguientes 3. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar, para decidir cómo iba a manejar esto. Finalmente, alrededor de las 9 de la mañana, le envié un mensaje a Miguel diciéndole que necesitaba que viniera solo a casa de mis padres, que teníamos que hablar de algo muy importante. Miguel llegó a las 10, confundido y preocupado. Mi madre lo recibió en la puerta con una expresión seria que él nunca le había visto antes. Lo llevó hasta la sala donde yo estaba esperando, sentada en el sofá con el teléfono de su madre sobre la mesa de centro, como una evidencia silenciosa de todo lo que estaba a punto de revelar. Cuando Miguel me vio, su primera reacción fue acercarse para abrazarme, pero algo en mi lenguaje corporal lo detuvo. Se quedó de pie frente a mí, con las manos en los bolsillos, mirándome con ojos que mezclaban preocupación y confusión. Mi padre estaba de pie junto a la puerta, no como una amenaza sino como un apoyo silencioso, y mi madre se sentó a mi lado, tomándome la mano. Miguel finalmente habló con voz tensa: Lucía, ¿qué está pasando? Mi mamá está desesperada, dice que le robaste su teléfono. Dice que lo tomaste ayer sin permiso cuando ella estaba dormida y que ahora no responde sus llamadas. ¿Por qué hiciste eso? Escuchar que su primera pregunta no era si yo estaba bien, sino porque había tomado el teléfono de su madre, me dolió de una forma que no esperaba. Pero también me hizo darme cuenta de cuán profundamente doña Carmela había trabajado para posicionarse siempre como la víctima en cualquier situación. Incluso ahora, cuando ni siquiera sabía lo que yo había descubierto, ya había comenzado a construir una narrativa donde yo era la villana. Respiré profundo y le dije con voz más calmada de lo que me sentía: siéntate, Miguel.
Lo que tengo que mostrarte va a cambiar todo lo que creías saber sobre tu madre y sobre nuestro matrimonio. Él se sentó despacio en el sillón frente a mí, con el cuerpo tenso y la mandíbula apretada. Podía ver que estaba preparándose para defenderla, para encontrar una explicación razonable a lo que fuera que yo estuviera a punto de acusar. Tomé el teléfono de doña Carmela y comencé a mostrarle, una por una, las evidencias que Javier y yo habíamos documentado. Primero le mostré las fotos. Miguel las miraba en silencio, su expresión pasando de la confusión a la incomodidad y luego a algo más oscuro. Cuando llegamos a las fotos donde yo estaba dormida, vi cómo tragaba saliva con dificultad. Le expliqué las fechas, le mostré que eran cientos de imágenes acumuladas durante 3 años, le hice ver que esto no era algo casual sino sistemático. Luego le mostré los mensajes del grupo. Miguel leía cada palabra con una expresión que nunca le había visto, como si cada frase fuera un golpe físico. Cuando llegó al mensaje sobre el laxante en mi comida, vi cómo sus manos comenzaban a temblar. Cuando leyó sobre el rosario escondido en mi bolsa, cerró los ojos como si le doliera mirar. Y cuando vio la foto de mí llorando en el baño de su madre, con el comentario cruel que la acompañaba, escuché cómo se le quebraba la respiración. Le tomó casi 1 hora revisar todo. No dijo ni una palabra durante ese tiempo. Solo leía, pasaba al siguiente mensaje, leía de nuevo. Mi madre nos trajo café que ninguno de los dos tocó. El silencio en esa sala era pesado, cargado de todo lo que estaba rompiéndose entre nosotros sin que ninguno pudiera detenerlo. Cuando finalmente Miguel levantó la vista del teléfono, sus ojos estaban rojos. No estaba llorando todavía, pero podía ver que estaba al borde. Me miró con una expresión de dolor tan profundo que casi me hizo querer consolarlo, pero me mantuve firme. Esto no era el momento para mi compasión. Esto era el momento para la verdad, por más devastadora que fuera. Miguel dijo con voz ronca, no puedo creer que mi madre hiciera esto. Tiene que haber una explicación. Tal vez alguien más usó su teléfono, tal vez. Lo interrumpí con firmeza, Miguel, nadie más escribió esos mensajes. Nadie más tomó esas fotos. Tu madre instaló un programa espía en mi teléfono, robó todas mis contraseñas, me vigiló constantemente durante años, me envenenó deliberadamente, montó situaciones para hacerme quedar mal ante ti y ante tu familia, y planeaba humillarme públicamente en Navidad. Estas no son suposiciones. Esto es lo que ella misma escribió, con sus propias palabras, en conversaciones con otras mujeres que hacen exactamente lo mismo con sus nueras. Vi cómo la realidad comenzaba a penetrar su negación. Miguel se llevó las manos a la cara y finalmente comenzó a llorar. Eran sollozos profundos, el llanto de alguien que ve cómo se derrumba la imagen que tenía de la persona más importante de su vida. Lloró por varios minutos mientras yo lo observaba sintiéndome extrañamente vacía. Había pensado que verlo llorar me haría sentir algo, compasión o dolor o incluso satisfacción, pero solo sentía un cansancio profundo. Cuando pudo hablar de nuevo, Miguel me miró con ojos desesperados, Lucía, yo no sabía nada de esto. Tienes que creerme. Nunca sospeché que mi madre pudiera hacer algo así. Pensé que simplemente era protectora, que le costaba soltar el control, pero esto es enfermizo. Esto es cruel. Le creí. Podía ver en sus ojos que estaba siendo sincero, que genuinamente no había tenido idea de lo que su madre estaba haciendo. Pero eso no cambiaba el hecho de que durante 3 años él había dudado de mí cada vez que yo trataba de expresar mi incomodidad con doña Carmela. No cambiaba el hecho de que él había interpretado mi malestar físico después de las comidas como debilidad en lugar de considerar que algo andaba mal. No cambiaba el hecho de que él siempre había priorizado mantener contenta a su madre sobre validar mis sentimientos. Le dije con voz cansada, Miguel, sé que no sabías. Pero necesito que entiendas algo muy importante. Tu madre no hizo todo esto en un arranque de locura temporal. Esto fue calculado, sostenido, refinado durante años. Y lo hizo porque nos ve a nosotras, a las esposas de sus hijos, como enemigas que les roban lo que creen que les pertenece. Esta no es una mujer que cometió un error.
Esta es una mujer que deliberadamente intentó destruir nuestro matrimonio porque no puede aceptar que su hijo tenga una vida propia. Miguel asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué quieres hacer? Dime qué necesitas y lo haré. Esa pregunta me mostró que, a pesar de todo, Miguel estaba dispuesto a elegirme. Pero yo ya había tomado mis propias decisiones durante la noche sin dormir. Le expliqué lo que había hablado con mis padres. Primero, presentaría una denuncia formal ante las autoridades por violación a mi privacidad, acoso y posible intento de fraude, dado que doña Carmela tenía acceso a mis cuentas bancarias. Segundo, solicitaría una orden de restricción para que ella no pudiera acercarse a mí. Tercero, buscaríamos terapia de pareja porque, aunque él no fuera culpable directo, necesitábamos reconstruir la confianza que se había erosionado durante años de manipulación. Miguel aceptó todo sin dudar. Luego preguntó lo que yo sabía que vendría. ¿Tengo que confrontarla? ¿Tengo que hablar con ella sobre esto? Le respondí con honestidad, eso es tu decisión, Miguel. Ella es tu madre y no voy a decirte cómo manejar esa relación. Pero necesito que sepas que yo no voy a estar presente en ese encuentro. No voy a volver a estar en la misma habitación que ella, probablemente nunca más. Y necesito que respetes eso, sin importar lo que ella diga o cómo reaccione. Pasamos el resto del día en casa de mis padres, planeando los siguientes pasos. Mi padre, que había trabajado durante años como abogado antes de retirarse, nos ayudó a organizar la documentación necesaria para la denuncia. Mi madre preparó comida que apenas probamos. Miguel llamó a su trabajo para pedir unos días de permiso, algo que nunca había hecho en los 5 años que llevaba en esa empresa. Al día siguiente, fuimos juntos a presentar la denuncia. El proceso fue largo y agotador. Tuve que explicar una y otra vez a diferentes funcionarios lo que había sucedido, mostrar las evidencias, responder preguntas que a veces sonaban más a juicio que a apoyo. Pero al final del día, teníamos un número de caso y la promesa de que se iniciaría una investigación. Esa tarde, Miguel decidió que era momento de confrontar a su madre. Le pedí que no lo hiciera en su casa, no quería que ella tuviera la ventaja territorial. Acordamos que él le pediría que se encontraran en un café público cerca de su casa. Yo no iría, pero Miguel llevaría consigo copias impresas de los mensajes más comprometedores y su propio teléfono con todas las fotos. Miguel salió de casa de mis padres alrededor de las 5 de la tarde. Me quedé con mi madre en la sala, tratando de ver televisión pero sin poder concentrarme en nada. Cada minuto se sentía como una hora. Me preguntaba cómo estaría reaccionando doña Carmela, qué excusas estaría inventando, si estaría llorando o atacando o fingiendo inocencia. Miguel regresó 3 horas después, pálido y visiblemente agotado. Se dejó caer en el sofá y se quedó en silencio durante varios minutos antes de poder hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz sonaba hueca, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Me contó que su madre al principio había intentado negar todo, diciendo que yo había manipulado las capturas de pantalla, que había inventado todo porque la odiaba y quería separarlos. Pero cuando Miguel le mostró su propio teléfono, cuando ella vio las conversaciones exactamente como las había escrito, su estrategia cambió. Dejó de negar y comenzó a justificar. Doña Carmela le había dicho a Miguel, con lágrimas en los ojos y voz suplicante, todo lo que hice fue por amor a ti, hijo. Esa mujer te alejó de mí. Antes de que ella apareciera, tú eras solo mío. Hablábamos todos los días, me visitabas varias veces a la semana, me contabas todo. Pero desde que se casaron, te fuiste volviendo distante. Ella te llenó la cabeza de ideas sobre independencia y espacio, y yo me quedé sola. Solo intentaba protegerte, mostrarte quién era ella realmente antes de que te hiciera más daño. Miguel le había respondido que nada de lo que ella dijera podía justificar envenenarme, espiarme, planear humillarme públicamente. Le dijo que lo que había hecho no era amor, era obsesión enfermiza y necesitaba ayuda profesional. Doña Carmela entonces había cambiado de táctica otra vez, volviéndose furiosa, acusándome de haberle lavado el cerebro a su hijo, gritando que yo había destruido su familia. La conversación había terminado cuando doña Carmela se levantó de la mesa del café y le dijo a Miguel algo que lo había herido profundamente.
Le había dicho con voz fría, si eliges quedarte con ella después de todo lo que te mostré sobre quién es realmente, entonces ya no eres mi hijo. Tendrás que elegir entre ella y yo. Miguel me miró con ojos cansados mientras me contaba esto último. Le dije que ya había elegido. Que elegí el día que me casé contigo, y que lo que ella hizo solo confirmó que tomé la decisión correcta. Se fue del café sin decir nada más. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida, y eso incluía todo lo que había vivido antes del descubrimiento. No bastaba con haber expuesto la verdad. No bastaba con tener órdenes judiciales y denuncias formales. El daño que doña Carmela había causado era como una grieta profunda en los cimientos de mi vida, y cada día descubría nuevas formas en que ese daño se manifestaba. La orden de restricción fue aprobada 2 semanas después de que presentáramos la denuncia. El juez, después de revisar todas las evidencias, determinó que doña Carmela representaba una amenaza real para mi seguridad emocional y física. Ella tenía prohibido acercarse a menos de 100 metros de mí, de mi lugar de trabajo, de la casa de mis padres y de nuestro departamento. Violar esa orden podía resultar en arresto inmediato. Pensé que eso me traería paz, pero lo que trajo fue una ansiedad constante. Cada vez que salía a la calle miraba por encima del hombro. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón se aceleraba. Había cambiado todas mis contraseñas, había formateado mi teléfono, había cancelado todas mis tarjetas, pero seguía sintiendo que ella podía estar observándome de alguna manera. La paranoia que ella había sembrado con sus años de vigilancia ahora vivía dentro de mí, incluso cuando ya no tenía acceso a mi vida. Miguel y yo comenzamos terapia de pareja con una psicóloga especializada en trauma relacional. La doctora Patricia Hernández tenía su consultorio en la Colonia Condesa, en un edificio antiguo con ventanas altas y pisos de madera que crujían. Las sesiones eran los martes y jueves por la tarde, y cada una se sentía como abrir una herida para limpiarla antes de que pudiera sanar. En esas sesiones descubrí cosas sobre mi matrimonio que nunca había querido admitir. Descubrí que había estado caminando en cáscaras de huevo durante 3 años, midiendo cada palabra y cada acción para no incomodar a doña Carmela. Descubrí que había normalizado comportamientos que nunca debieron ser normales, como que mi esposo siempre priorizara las necesidades de su madre sobre las mías. Descubrí que había perdido partes de mí misma tratando de ser la nuera perfecta para una mujer que desde el principio había decidido que yo era su enemiga. Miguel también hizo descubrimientos dolorosos en terapia. Tuvo que enfrentar que su relación con su madre nunca había sido sana, que lo que él había interpretado como amor incondicional era en realidad control absoluto. Tuvo que aceptar que durante años había sido cómplice involuntario del maltrato hacia mí, cada vez que me pedía que tuviera paciencia con su madre, cada vez que minimizaba mis preocupaciones, cada vez que me hacía sentir que yo era el problema. La doctora Hernández nos dio herramientas para comunicarnos de formas que nunca habíamos aprendido. Nos enseñó a expresar necesidades sin acusaciones, a escuchar sin defendernos inmediatamente, a validar los sentimientos del otro incluso cuando no los entendiéramos completamente. Pero las herramientas solas no eran suficientes. Necesitábamos tiempo, paciencia y un compromiso constante de hacer el trabajo difícil de reconstruir lo que se había roto. Aproximadamente un mes después de la orden de restricción, recibí una llamada de una de las otras mujeres del grupo de WhatsApp. Se identificó como Mercedes Domínguez y su voz sonaba nerviosa al teléfono. Me dijo que había conseguido mi número a través de un contacto mutuo y que necesitaba hablar conmigo en persona. Mi primer instinto fue rechazar, pero algo en su tono me hizo aceptar. Acordamos encontrarnos en un café público, en un lugar donde me sintiera segura. Mercedes resultó ser una mujer de aproximadamente 60 años, con cabello gris perfectamente arreglado y manos que no dejaban de moverse mientras hablaba. Me contó que había estado en el grupo durante 2 años, que su nuera era una mujer llamada Fernanda con quien había tenido conflictos desde que su hijo se casó con ella. Pero después de lo que había pasado conmigo, después de ver las consecuencias legales que doña Carmela estaba enfrentando, Mercedes había comenzado a cuestionarse todo. Me dijo con voz temblorosa, cuando leí los mensajes de Carmela sobre lo que te había hecho, primero pensé que era valiente, que estaba haciendo lo necesario para proteger a su hijo. Pero luego empecé a pensar en Fernanda, en todas las cosas pequeñas que yo también le he hecho,
y me di cuenta de que no estaba protegiéndola de nada. Estaba lastimándola porque sentía que me había quitado a mi hijo, como si él fuera mi propiedad y no una persona con derecho a vivir su propia vida. Mercedes me pidió perdón por haber sido parte de ese grupo, por haber alentado a doña Carmela, por haber compartido sus propias tácticas de manipulación. Me dijo que había salido del grupo, que había buscado ayuda profesional, que estaba tratando de reparar su relación con su nuera aunque no sabía si Fernanda alguna vez podría perdonarla. No le di el perdón que buscaba, porque no sentía que fuera mi lugar dárselo, pero sí le agradecí por tener el coraje de enfrentar lo que había hecho. Esa conversación me hizo pensar en todas las otras nueras que probablemente estaban sufriendo situaciones similares, mujeres que eran vigiladas, manipuladas, saboteadas por suegras que no podían soltar el control sobre sus hijos. Me hizo pensar en cuántos matrimonios se habían destruido no por incompatibilidad entre las parejas sino por interferencia tóxica de familiares que no podían respetar límites. Decidí hacer pública mi historia, obviamente con nombres cambiados y detalles modificados para proteger mi privacidad. Escribí un artículo extenso en un blog sobre relaciones familiares complicadas, detallando lo que había vivido y las señales de alerta que otras personas deberían reconocer. La respuesta fue abrumadora. Cientos de mujeres me escribieron compartiendo sus propias experiencias con suegras controladoras, con esposos que no las defendían, con familias políticas que las trataban como amenazas en lugar de como parte de la familia. También recibí mensajes de hombres que habían pasado por situaciones similares con sus suegros, aunque reconocían que era menos común. Y lo más sorprendente fueron los mensajes de algunas madres que admitían haber tenido comportamientos similares con sus nueras y que mi historia les había ayudado a darse cuenta del daño que estaban causando. Mientras tanto, doña Carmela no desapareció silenciosamente. Intentó varias veces violar la orden de restricción. Una vez apareció afuera de mi escuela, parada en la acera de enfrente, solo mirándome mientras yo salía del trabajo. Llamé inmediatamente a la policía y ella tuvo que pasar una noche en la delegación. Otra vez envió flores a casa de mis padres con una tarjeta que decía, para la mujer que me robó a mi hijo. Mi madre rechazó las flores y guardó la tarjeta como evidencia adicional. La familia extendida de Miguel tomó bandos. Algunos de sus tíos y primos se pusieron del lado de doña Carmela, diciendo que yo estaba exagerando, que las madres siempre son protectoras y que yo debía ser más comprensiva. Otros, especialmente las mujeres que habían tenido sus propias experiencias difíciles con suegras, nos apoyaron completamente. La familia se fracturó de formas que probablemente nunca se repararían del todo. Miguel sufrió enormemente durante este proceso. Extrañaba a su madre, no a la mujer que había resultado ser sino a la imagen que había tenido de ella durante toda su vida. Pasó por etapas de duelo como si ella hubiera muerto, porque en cierto sentido así era. La madre que él creyó conocer nunca había existido realmente, o al menos no de la forma en que él la recordaba. En terapia trabajó mucho en aceptar que podía amar a su madre mientras reconocía que lo que ella había hecho era inaceptable e imperdonable. Hubo momentos en que pensé que no íbamos a lograrlo, que el daño era demasiado profundo para ser reparado. Hubo noches en que Miguel lloraba por la pérdida de su madre y yo no sabía cómo consolarlo sin minimizar mi propio dolor. Hubo días en que yo caía en espirales de ansiedad, convencida de que doña Carmela encontraría alguna forma de destruirnos a pesar de todas las protecciones legales. Hubo peleas donde nos decíamos cosas hirientes porque el dolor buscaba salida y el otro era el blanco más cercano. Pero también hubo momentos de sanación. Momentos en que Miguel me escuchaba sin defenderse, simplemente validando mi experiencia. Momentos en que yo podía ver su dolor por lo que era, genuino y válido, sin sentir que minimizaba el mío. Momentos en que lográbamos reírnos juntos, pequeños destellos de la pareja que habíamos sido antes de que todo esto nos golpeara. La doctora Hernández nos dijo en una sesión algo que se me quedó grabado. Nos dijo que el trauma no desaparece, pero que podemos aprender a llevar su peso de formas más saludables. Nos dijo que no se trataba de volver a ser quienes éramos antes, porque esas personas ya no existían. Se trataba de decidir quiénes queríamos ser después de todo lo que habíamos vivido, y si queríamos serlo juntos o separados. Elegimos estar juntos. Fue una decisión consciente que tomamos después de 6 meses de terapia intensiva,
después de muchas conversaciones difíciles, después de establecer límites claros y expectativas realistas. No fue una reconciliación romántica como en las películas. Fue una decisión práctica y comprometida de dos personas que habían visto lo peor del otro y elegían seguir construyendo algo mejor. Establecimos reglas nuevas para nuestro matrimonio. Miguel aceptó que cualquier relación futura que tuviera con su madre nunca incluiría exponerme a mí a ella. Si algún día él decidía perdonarla y reconstruir algún tipo de vínculo, tendría que ser completamente separado de mí. Yo acepté que él tenía derecho a procesar su dolor y su relación con su madre a su propio ritmo, sin presión de mi parte para que la odiara o la perdonara según mi propia timeline. También establecimos límites más claros con el resto de la familia. Miguel les dejó saber a todos que no toleraría comentarios sobre mí o sobre la situación, que respetaba que cada quien tuviera su opinión pero que nuestro matrimonio no estaba abierto a debate público. Perdimos algunas relaciones familiares en ese proceso, pero las que quedaron se volvieron más auténticas y respetuosas. Aproximadamente 8 meses después del descubrimiento inicial, tuve una sesión de terapia individual con la doctora Hernández. Le conté que había notado algo curioso, ya no revisaba compulsivamente mis contraseñas cada día. Ya no sentía pánico cada vez que veía a una mujer mayor en la calle que remotamente se pareciera a doña Carmela. Ya no sentía que mi vida privada estaba siendo vigilada constantemente. El trauma seguía ahí, pero había comenzado a integrarse en mi historia de una forma menos destructiva. La doctora sonrió y me dijo que eso era señal de que estaba sanando genuinamente. Me explicó que la sanación no significa olvidar o dejar de sentir dolor, significa aprender a vivir con lo que sucedió sin que defina completamente quién eres. Me dijo que probablemente siempre tendría momentos difíciles, fechas significativas que traerían recuerdos, situaciones que dispararían la ansiedad, pero que cada vez sería más capaz de manejar esos momentos sin que me consumieran. Hoy, casi un año después de aquel día en que llevé el teléfono de doña Carmela a reparar, mi vida es diferente en formas que nunca hubiera imaginado. Miguel y yo nos mudamos a un departamento nuevo, en una colonia diferente, un lugar sin memorias de visitas dominicales ni comidas envenenadas. Adoptamos un gato que Miguel nombró Javier, en honor al amigo que me ayudó a descubrir la verdad y que nos salvó de años adicionales de manipulación. Dejé de ir a casa de mis padres cada vez que tenía un problema con Miguel. Aprendí que podía procesar conflictos directamente con mi esposo, que no necesitaba un refugio constante porque había aprendido a crear seguridad dentro de mi propio matrimonio. Mis padres, por su parte, aprendieron a dar espacio mientras seguían siendo un apoyo cuando realmente los necesitaba. Miguel finalmente aceptó que su madre necesitaba ayuda profesional más allá de lo que él podía ofrecerle. A través de su abogado, le envió información sobre terapeutas especializados en trastornos de control y codependencia. No sabe si ella buscó ayuda o no, y ha aceptado que quizás nunca lo sepa. Ha aprendido que no puede salvarla si ella no quiere ser salvada, y que su primera responsabilidad es con su propia salud mental y con nuestro matrimonio. Doña Carmela intentó contactarlo en Navidad, enviándole una carta larga donde se disculpaba parcialmente pero principalmente se justificaba. Miguel leyó la carta, la procesó en terapia, y decidió no responder. Me mostró la carta porque habíamos acordado transparencia total, y juntos decidimos guardarla como parte del registro en caso de que las cosas escalaran legalmente otra vez, pero no darle más poder emocional sobre nuestras vidas. Aprendí que el perdón no siempre es necesario para seguir adelante. Durante meses sentí presión, de algunas personas bien intencionadas, de ciertos conceptos culturales sobre la familia, incluso de partes de mí misma, para perdonar a doña Carmela. Pero la doctora Hernández me ayudó a entender que el perdón no es una obligación, especialmente cuando no hay arrepentimiento genuino del otro lado ni garantía de que el comportamiento no se repetirá. Lo que sí necesitaba era soltar el veneno del rencor que me estaba haciendo daño a mí, y eso lo logré sin tener que perdonarla. También aprendí cosas sobre mí misma que fueron difíciles de aceptar. Aprendí que había sido complaciente en formas que no eran saludables, que había sacrificado mi propia comodidad y dignidad tratando de ganarme el amor de alguien que había decidido no dármelo. Aprendí que mi bondad, aunque genuina, a veces venía de un lugar de inseguridad, de querer probar mi valor a través de la aprobación de otros.
Y aprendí que merecía respeto y amor sin tener que ganármelos con gestos perfectos y sacrificio constante. Hoy cuando miro atrás a aquella tarde en que decidí llevar el teléfono de mi suegra a reparar, puedo ver claramente que ese acto, aunque nacido de buenas intenciones, era también un síntoma del problema. Estaba tratando de comprar amor, de demostrar mi valor, de finalmente ser suficiente para una mujer que nunca iba a verme como suficiente sin importar lo que hiciera. Pero también puedo ver que ese descubrimiento terrible, por más doloroso que haya sido, me liberó. Me liberó de años adicionales de manipulación. Me liberó de la duda constante sobre mi propia cordura. Me liberó de una relación tóxica que me estaba consumiendo lentamente. Y aunque el precio fue alto, aunque el dolor fue real y profundo, hoy puedo decir con certeza que estoy mejor de lo que habría estado si hubiera seguido viviendo en esa ignorancia. Miguel y yo estamos bien ahora, no perfectos, pero bien. Tenemos conversaciones que antes evitábamos. Establecemos límites que antes no sabíamos que necesitábamos. Nos elegimos cada día conscientemente, sabiendo exactamente qué estamos eligiendo y por qué. Nuestro matrimonio ya no está construido sobre la base de idealismo romántico sino sobre respeto mutuo, comunicación honesta y compromiso real con el bienestar del otro. He vuelto a confiar, aunque de forma diferente. Ya no confío ciegamente, ya no asumo que las personas tienen buenas intenciones solo porque son familia o porque sonríen cuando me saludan. Pero he aprendido a confiar en mi instinto, en las señales que antes ignoraba, en mi propia capacidad de protegerme cuando es necesario. A las mujeres que están leyendo esto y que reconocen partes de su propia historia en la mía, quiero decirles algo importante. No están locas. Si sienten que algo no está bien en su relación con su suegra, con su familia política, confíen en ese sentimiento. Si su pareja constantemente minimiza sus preocupaciones o les pide que sean más comprensivas con comportamientos que no son aceptables, eso no es amor, es complicidad en su maltrato. Y a los hombres y mujeres que tienen madres o padres controladores, les digo esto con todo el amor y el respeto que merecen. Amar a sus padres no significa aceptar todo de ellos. Pueden honrar lo que hicieron por ustedes mientras establecen límites claros sobre lo que no van a tolerar. Pueden agradecer los sacrificios que hicieron sin sacrificarse ustedes mismos en el proceso. Y pueden, deben, elegir a sus parejas sobre sus padres cuando esos padres están activamente tratando de destruir sus matrimonios. La familia es importante, pero no toda familia es sana. Y cuando tenemos que elegir entre mantener la paz y mantener nuestra dignidad, la respuesta correcta siempre es la dignidad. Siempre. Después de aquella última sesión con la doctora Hernández, caminé por las calles de la Ciudad de México sintiendo que el aire entraba en mis pulmones sin obstáculos por primera vez en años. Durante mucho tiempo, mi existencia se había sentido como un murmullo bajo el agua, una vida mediada por la lente oscura de doña Carmela. Pero al salir de ese consultorio, el sol de la tarde sobre la avenida Insurgentes no me pareció una amenaza, sino un testigo de mi libertad. El proceso legal contra doña Carmela no fue solo una serie de audiencias y trámites burocráticos, fue el desmantelamiento de un imperio de terror psicológico. La orden de restricción fue el primer muro real que pude levantar. Al principio, ella intentó usar su red de aliados en el grupo Nosotras para contraatacar. Mercedes, la mujer que me contactó para advertirme sobre el alcance de la locura de mi suegra, terminó siendo una pieza clave. Gracias a su testimonio y a la evidencia técnica que Javier ayudó a consolidar, las otras integrantes del grupo comenzaron a dispersarse por miedo a las repercusiones legales. La hermandad de suegras resultó ser tan frágil como la lealtad basada en el odio. Supimos que varias de ellas cerraron sus cuentas y eliminaron las aplicaciones espía de los teléfonos de sus nueras, no por arrepentimiento, sino por el terror de terminar como doña Carmela, enfrentando una investigación judicial por violencia digital y acoso. Doña Carmela, sin embargo, nunca mostró remordimiento. En la última audiencia a la que asistí, me miró desde el otro lado de la sala con la misma frialdad con la que me recibió el primer día que entré en su casa. Para ella, yo seguía siendo la intrusa,
la mujer que le robó a su hijo. Entendí entonces que hay mentes que no buscan la paz, sino el control absoluto, y que mi error no fue no ser suficientemente buena, sino creer que la bondad podía desarmar a la malicia premeditada. Ver a Miguel atravesar su propio infierno fue quizá la parte más dolorosa de este proceso. No era solo que su madre lo hubiera traicionado a él también al usarlo como herramienta para herirme, era el colapso total de su narrativa de vida. Él había crecido bajo la sombra de una mujer que se presentaba como una santa sacrificada, cuando en realidad era una arquitecta del caos. Hubo noches en las que Miguel se despertaba gritando, atrapado en pesadillas donde su madre aparecía grabándolo desde las sombras. La terapia fue su salvación. La doctora Hernández lo ayudó a entender que el amor filial no es un cheque en blanco para el abuso. Establecimos límites de hierro con el resto de la familia Salazar. Algunos tíos intentaron mediar, diciendo que la sangre es más espesa que el agua, pero Miguel fue tajante: la sangre que me envenena no es familia, es veneno. Perdimos el contacto con casi toda su rama familiar. Fue un precio alto, pero el silencio que quedó en su lugar era preferible al ruido de la hipocresía. Miguel aprendió que podía amar el recuerdo de la madre que creía tener, mientras se protegía de la mujer real que intentó destruir su felicidad. Un año después del descubrimiento en la tienda de Javier, decidí volver a ese local en el centro. No llevaba ningún teléfono roto. Simplemente quería invitar a Javier a comer y agradecerle, una vez más, por haberme devuelto la vista. ¿Cómo estás, Lucía?, me preguntó él, limpiando un cristal con la misma meticulosidad de aquella noche. Ya no tengo miedo de las pantallas, le respondí con una sonrisa. Y ya no busco mi reflejo en los ojos de los demás para saber quién soy. Javier asintió, entendiendo perfectamente. Él había visto la suciedad que se escondía en los circuitos de esa familia, y sabía que la limpieza profunda que yo había hecho en mi vida era mucho más compleja que cualquier reparación técnica. Miguel y yo finalmente compramos una casa pequeña en una ciudad diferente, lejos del alcance de las sombras de la colonia Roma. El día de la mudanza, mientras empacaba mis cosas, encontré una vieja tarjeta que doña Carmela me había dado en mi primer aniversario de bodas. Decía: para que siempre recuerdes que la familia lo ve todo. En aquel entonces, me pareció un mensaje dulce, casi poético. Ahora, me causó un escalofrío que sacudí rápidamente. Rompí la tarjeta y la tiré a la basura. No necesitaba recuerdos de una vigilancia que ya no existía. En nuestro nuevo hogar, las paredes son blancas y están llenas de luz. No hay cámaras ocultas ni aplicaciones espía. He cambiado todas mis contraseñas tantas veces que ahora las manejo con una naturalidad que raya en el empoderamiento. Pero más allá de la seguridad digital, lo que realmente ha cambiado es mi seguridad interna. Aprendí que mi bondad no es una debilidad, sino un tesoro que debo saber a quién entregar. Aprendí que la vulnerabilidad solo es segura cuando hay respeto mutuo. Y sobre todo, aprendí que perdonar no siempre significa reconciliarse. A veces, perdonar es simplemente dejar que el otro se quede con su oscuridad mientras tú caminas hacia la luz, sin mirar atrás. Hace unos días, recibí un correo electrónico de un remitente desconocido. Era una foto vieja de Miguel cuando era niño, jugando en un parque. No había texto, solo la imagen. Supe de inmediato que era ella, intentando usar la nostalgia para perforar el muro de silencio que habíamos construido. En otro tiempo, esa foto me habría causado angustia o culpa. Habría pensado en la soledad de esa mujer y en el dolor de Miguel. Pero esta vez, simplemente borré el mensaje y bloqueé la dirección. Miro a Miguel, que está en el jardín plantando unos rosales. Sus manos están sucias de tierra, pero su rostro está en paz. Él ya no es el hijo que busca la aprobación de una madre tóxica, es el hombre que eligió su propia vida. A veces, para sanar una herida, hay que dejar de tocarla. Para arreglar una vida, a veces hay que romperla primero. Mi vida se rompió en aquella tienda de celulares, hecha pedazos como la pantalla de un viejo teléfono. Pero entre los fragmentos, encontré algo que no sabía que había perdido: a mí misma. Hoy, cuando cierro los ojos por la noche, no me persiguen verdades terribles.
Me rodea el silencio, un silencio dulce y profundo que me pertenece solo a mí. Ya no soy la mujer que doña Carmela intentó inventar. Soy Lucía Mendoza, y mi historia, finalmente, es mía.